El estómago, dicho en guaraní, p'a. Muchos especialistas de la salud concuerdan con el hecho de que el estómago y la emoción o los sentimientos están muy conectados. Y esto hace mucho sentido cuando aprendemos el idioma de nuestros antepasados y por lo tanto nuestra lengua, nuestro dulce idioma guaraní. ¿Quieres saber sobre qué estoy hablando? Quédate conmigo en este video, te lo voy a explicar. Como les decía, p'a significa estómago en guaraní. Muchos especialistas de la salud concuerdan con el hecho de que el estómago y la emoción o los sentimientos están muy conectados. Y en el idioma guaraní esto hace mucho sentido, ya que todo lo que se refiere a los sentimientos y lo que uno es dentro de sí, para expresarlo siempre utilizamos la palabra p'a, que significa estómago en guaraní. Y en este video te quiero explicar algunas palabras que provienen del término p'a, estómago, y su significado. Empecemos con la primera palabra, que es p'ap'u. Puede significar dos cosas: preocupación o pensar dentro de sí mismo también. Tengo conmigo algunas palabras como ejemplo, como techapuna, para explicarles. P'ap'u, el primer significado puede ser preocupación. Si yo digo, por ejemplo, shep'ap'u ko'ikoa, estoy diciendo me preocupa lo que está pasando. Shep'ap'u ko'ikoa, me preocupa lo que está pasando. Si yo estoy diciendo ayep'ap'u ndereje, me preocupo por ti. Me preocupo por ti. El segundo significado de la misma palabra p'ap'u puede ser pensar dentro de sí mismo. Una frase como techapuna, una frase como ejemplo, shep'ap'u peha'e ko'enoite opata koyehasa asu. Dentro de mí digo, pronto se terminará esta dificultad. Sería entonces el pensar en voz baja. El pensar dentro de sí mismo en voz baja. La segunda palabra es p'apora, que significa buen corazón o bondad. Algunas frases como techapuna. La primera: Umi y p'aporaba hoy putuvon hapishape. Los del buen corazón ayudan a su semejante. La segunda frase: Ñandeyara y p'aporeitereiña nendive. Dios es muy bondadoso con nosotros. P'apora, entonces, buen corazón, bondad. La tercera palabra es p'aguap'u, que significa tranquilidad, paz. Techapuna, ejemplo. He separado algunas frases. La primera frase: Shep'aguap'u aikuaa me ponaja. Me tranquilizo al saber que estás bien. La segunda frase: Sherogap'u oi p'aguap'u. En mi casa hay paz. Entonces, p'aguap'u significa tranquilidad, paz. La cuarta palabra es p'ataroba, que significa desesperado. Algunas frases como techapuna, como ejemplo. Shep'atarobaite ayapopama hawa kotembiapo. Estoy desesperado en terminar este trabajo. P'atarobaite significa muy desesperado. Entonces, estoy muy desesperado en terminar este trabajo. La segunda frase es aninde p'ataroba. Significa no seas desesperado. P'ataroba, entonces, desesperado. La quinta palabra es p'aror, que significa feliz, estar feliz. Algunas frases como techapuna, como ejemplo. La primera: Shep'aroriro heshao. Me siento feliz al verte. La segunda frase: Umimita y p'aroriro heshao y su cuerpo. Esos niños se quedaron felices al ver a sus madres.
Vamos a suponer que algunas madres van para recoger a sus hijos de la escuela y los niños entonces se encuentran felices al ver a sus madres llegar para recogerlos. Esos niños se quedaron felices al ver a sus madres. Existen muchas otras palabras también que provienen del término pa, como estas que están apareciendo en pantalla. Pero como no quiero alargar mucho este video, he decidido dividirlo en dos partes para poder explicártelo mejor. ¿Ok? En el próximo video hablaré sobre estas otras palabras. Mientras tanto voy a pedirles para que por favor, si es que todavía no estás suscrito, si es que todavía no se han suscrito en el canal, por favor suscríbanse porque de esa forma estarás apoyando nuestro trabajo y estarás ayudándonos. Si te suscribes, o como decimos en guaraní, ella suscribí, luego puedes activar la campanita y si te gusta el video, darle me gusta. Estarás apoyando nuestro trabajo y estaremos trayéndote más contenidos acerca del idioma guaraní. ¿Ok? Un súper abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.